Pero muy buenas tardes, los saludo y empezamos así como estamos en la pantallita, que a mí se me hace menos complicado. Guadalupe Correa Cabrera, bienvenida. Gracias, Marta Olivia, muy contenta de verte el día de hoy y hace mucho tiempo que no veía a mis amigos Ricardo y Víctor, es que ha sido mucho tiempo y ya los extraño, pero los voy a ver el día sábado. Todos ustedes. Sí, no, hay que estar ahí en el Guateque, donde no han invitado a todos, ya no digo más. Ricardo Ravelo, bienvenido, buenas tardes. Hola Marta Olivia, buenas tardes, también con el gusto de saludar a Guadalupe, a Víctor, a ti en lo particular también, y a la audiencia. Gracias. Víctor Ronquillo, bienvenido, buen jueves. No, creo que no. Tu micro, Víctor. A ver. Está silenciado. A ver, vamos a ver si... Ahí está prendido. Pues decía que hola para todos. Un saludo para los tres y bueno, también para el público que amablemente nos escucha todos los jueves. Gracias. A ver, empezó este tema, ustedes ya estaban conectados ahí. ¿Por qué sí y por qué no? Muy brevemente, ¿por qué sí, por qué no ir a Polanco a abrazarse, a estrechar lazos dirigidos por su líder de Morena, Ricardo Monreal, Guadalupe Correa? Ay, mira, yo la verdad es que este tipo de propuestas, ¿no? De personajes a los que no les tengo mucho respeto por una trayectoria, pues siempre en la política que ha dejado mucho que desear, donde parece esto un espectáculo, aunque en realidad sería muy bueno abrazar a la gente, ¿no? Pero que me lo diga un político para seguir alimentando, vamos, una campaña permanente y pues de un personaje que vive de la política, que vive de los impuestos, que ha hecho de esto una especie de negocio personal, ¿no? Y que ha acumulado un poder que pues no está pues en las manos de todos, ¿no? Yo creo que realmente seguir este tipo de cuestiones, aunque es bueno abrazarse y aunque es bueno, pues estar con las personas, me parece un acto de propaganda. Y yo realmente no tengo mucho que decir, simplemente me parece una propuesta pues bastante desagradable, ¿no? De un personaje político al que no le tengo respeto. Bien, Ricardo Ravelo, a todos nos gusta comer rico, a todos nos gusta que nos atiendan como únicos, sin embargo, pues a veces no alcanza lo mismo, decía alguien por acá en el chat, ya se me perdió por aquí el mensaje, pero así, esos políticos, algo así como que salmón para ellos y tacos y tamales para el resto de los mexicanos. Y bueno, me parece una propuesta muy vacía, es decir, qué sentido tiene, y además que lo sugiera como si fuera algo que no hacemos casi cotidianamente con las personas que queremos, con amigos, es decir, ¿por qué tenemos que atender un llamado de un diputado, por más poder que pueda tener? Es decir, que no le veo sentido, se me hace algo muy pueril, muy pues hasta corriente, ¿no? Es decir, pues yo abrazo a la gente que quiero, no puedo ir a abrazar a quien no conozco, etcétera. De tal manera que, bueno, pues y en efecto, en este tipo de convivencias, pues generalmente, bueno, pues el caviar es para la clase política y los tamales y las tortas, pues para el populacho, ¿no? Generalmente así ha sido. De tal manera que, bueno, pues en este caso también coincido con Guadalupe, no, me parece algo verdaderamente intrascendente. Dicen por acá también, Víctor Ronquillo, que no nos clavemos 1,100 pesos. 1,100 pesos no es nada para pagarlo en Polanco. A mí me cuesta trabajo pensar que sean 1,100, porque en un restaurante enfrente del Zócalo, el platillo por persona está entre 1,800 y 2,500 para una persona. Entonces,
están enfrente en el Zócalo, Víctor, no en Polanco. Tu comentario brevemente sobre esto. Bueno, mira, creo que yo creo que todos tenemos derecho a celebrar, a hacer fiesta. Tradicionalmente es el fin de año, en fin, eso me parece muy bien. Pero creo que hay una posición de izquierda que tiene que subvertir a la cultura y a las convenciones. Creo que lamentablemente esto muestra que en buena medida, si uno mira la biografía de muchos de los diputados, de los senadores, de los integrantes, de los cuadros de Morena, pues va a encontrar pocas personas que están verdaderamente vinculadas de manera orgánica, profunda, a la izquierda, a las luchas sociales, a la defensa de los derechos, que han salido a las calles a dar la batalla, que han participado en organizaciones estudiantiles, como la propia Claudia Sheinbaum, por ejemplo, ¿no? Y va a encontrar, en muchos casos, muchos más de los que pensamos, pues a oportunistas, va a encontrar a demagogos, va a encontrar lamentablemente a la representación más cruda de lo que es el sistema político mexicano y de lo que ha sido. Entonces creo que al final de cuentas, sí, es bueno que desde una perspectiva que pretende ser crítica, reflexionemos sobre estas realidades, las cuestionemos y pues pongamos el dedo en la llaga diciendo que no corresponden a una posición de izquierda progresista que tiene que subvertir todas esas formas convencionales de celebración y de festejo que nos merecemos todos y que podíamos reinterpretar y encaminar de una manera diferente desde una posición pues distinta, ¿no? Bien, gracias, Víctor. Y bueno, hablando de esta mesa de los jueves, esta mesa que es de la seguridad, hubo una reunión con los de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con los gobernadores y ahí hizo un llamado a que primero estén en las mesas de seguridad, no 1, no 2 días, sino que estén de manera permanente. Y dijo, ahí me parece que fue un mensaje directo, aunque aquellos estados pequeños donde no hay mucha inseguridad, de todos modos tienen que estar enterados. No he tenido el espacio para buscar cuáles son los de la menor incidencia, pero pueden ser Tlaxcala, Yucatán, tal vez, ¿no? En alguna forma, y otros estados. Pero, ¿qué significa este mensaje? Es un como, para quien le caiga el saco, Guadalupe, o era muy directo también a los de su partido. ¿Cómo interpretas este llamado de atención? Este llamado de atención es, bueno, hablamos de una mesa de seguridad, ¿no? Pero bueno, más bien es una mesa de análisis de la inseguridad. Creo que llevamos ya varios años, todo este siglo, podríamos decir, ¿no? Con un deterioro fundamental de la seguridad en el país, independientemente del partido que haya gobernado, ¿no? O de tu posición política, creo que los números no mienten, ¿no? Este año vamos a volver a tener un incremento, estamos teniendo un incremento ya en los homicidios de nuevo, ¿no? La situación en Sinaloa, aunque pues la presidenta y Adán Augusto López Hernández, ¿no? Después del asesinato del magistrado Edmundo Román Pinzón en Acapulco y del diputado Benito Álvarez en Veracruz, y dice que vamos bien, ¿no? Que se está ganando la batalla a la inseguridad. La batalla a la inseguridad no va a ganar nada más porque llegó una nueva presidenta, ¿no? Después de un segundo piso de una transformación que en el tema de la seguridad pues no transformó nada, como Ricardo Ravelo y yo escribimos en un artículo para Nexos, independientemente de lo que piense el público o la ideología de cualquier revista, pero la realidad es que pues no se está ganando la batalla, ¿no? Y de alguna manera pues la presidenta puede decir lo que quiera y creo que está bien, se tienen que coordinar, los gobernadores no se pueden las manos cruzadas y esperar, ¿no? Que los gobiernos, que el gobierno federal pues haga todo, aunque el gobierno federal pues decide eliminar
a la Policía Federal, meter a la Guardia Nacional, y ahora estamos hablando pues del Ejército Mexicano haciendo las labores de seguridad pública a nivel federal. Y cuando hablamos de crimen organizado o de narcotráfico, de los crímenes más importantes y los que explican la mayor parte de los homicidios, pues es un tema de orden federal. Pero bueno, creo que la coordinación, yo creo que es un llamado principalmente a los gobernadores de su partido, porque son con los que se puede coordinar mejor, y pues muchos de los gobernadores de su partido son los que tienen los estados más violentos ahora, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en los estados de Sinaloa, estoy pensando, por ejemplo, en el estado de Chiapas, de Guerrero, de Michoacán, de Sonora, por ejemplo, el caso de Sonora, que lo he trabajado en estos tiempos de una forma muy, muy de cerca. Estuve en Altar, estuve en Caborca, y lo que vi fue algo escalofriante, ¿no? Escalofriante, donde pues creo que tanto el gobierno federal ha tenido pues un desacierto muy grande, ¿no? Los 6 años del presidente Andrés Manuel López Obrador, independientemente de una pequeña, una pequeña baja en el número de homicidios, el número total de homicidios ha sido muy superior al de las administraciones anteriores, ¿no? Donde se empieza una guerra contra las drogas y unos balazos que realmente se reprodujeron, ¿no? Se vuelven a dar los balazos. Parece ser que el gobierno federal se está poniendo las pilas, o así quieren mostrarlo, ¿no? Con todos estos arrestos, con los decomisos, ¿no? Me recuerda mucho a la era de Genaro García Luna, y cómo no, si tenemos a Omar García Harfuch, que es de la escuela de Genaro García Luna. Tenemos un problema en el país que creo que no sabemos todavía resolver, y que se debe resolver, y que debemos de apoyar a la presidenta para que se resuelva. Si en esta mesa donde se analiza la inseguridad, no la seguridad, somos críticos, no es porque queramos que le vaya mal al país, sino porque queremos que le vaya bien a México, y estamos señalando que ese es un punto muy flaco, ¿no? Lo que hizo la presidenta fue decirles, pues ustedes tienen que ponerse las pilas y además coordinarse con el gobierno federal, porque muchas de las dinámicas que estamos observando, los políticos muertos durante la campaña del 2024, los medios de comunicación y obviamente la oposición hablan de esta situación, ¿no? Que no generó el gobierno de la Cuarta Transformación, pero que no supo atajar, o sea, que no supo enfrentar de manera efectiva. Y yo quiero comentarles algo que es muy importante, y por eso es importante el mensaje de la presidenta a los gobernadores. La corrupción, la impunidad, las mafias dentro de los estados están causando en este momento lo que nunca había visto. Estoy haciendo investigación en los albergues de migrantes en la parte del Pacífico y la frontera. Cada vez hay más mexicanos que están huyendo de la violencia, principalmente de Chiapas, de Guerrero y de Michoacán. Bueno, también obviamente de Jalisco y Sinaloa. Pero estoy viendo en los albergues que he estado visitando, 80% de la ocupación de los albergues en la ciudad de Tijuana son mexicanos desplazados de violencia. Y esto está diciéndonos algo, que lo que dijo el señor Adán Augusto López Hernández y pues toda la propaganda de la Cuarta Transformación nos está viendo en la realidad. Es impresionante ver a las personas que llegan a los albergues, desplazados por la violencia, las historias de terror en estos lugares. No podemos hablar después de eso, y ya no quiero seguir quitándoles más tiempo, pero creo que los gobernadores también tienen mucho que ver, porque estas redes de criminales a nivel local, a nivel estatal, están dificultando mucho las cosas. Así es. Ricardo, ¿a quién crees que iba dirigido principalmente ese mensaje de, hey, pónganse las pilas, sobre todo con nombre y apellido? Yo creo que a todos, ¿no? Porque, mira, realmente hay estados que están enfrentando una crisis más aguda en materia de inseguridad que otros. Tú mencionabas el caso de Yucatán. Bueno, en Yucatán las cosas ocurren, solo que, bueno, trascienden poco, y por eso el reflejo hacia el centro de la República Mexicana es que no pasa nada, ¿no? Lo mismo en Aguascalientes, ¿no? Salvo algunos crímenes, pues no es un estado que esté violentado como Sinaloa. Pero el llamado es parejo, es para todos, porque históricamente
digamos que en los últimos 24 años, por citar solamente un dato, los gobernadores se han sentado a la hamaca, se han acostado en la hamaca en el tema de la seguridad. Muchos se han dedicado a administrar el problema, otros le han dado la espalda y la mayoría pues han tenido que ligar a intereses criminales por sobrevivencia política. De tal suerte que pues este llamado de atención es para que se pongan las pilas, para que hagan la tarea, para que inviertan los recursos para lo que está destinado y no los desvíen, como ocurre generalmente, ¿no? Que dejan desprotegidas a las policías precisamente por usar el recurso o los recursos en otros rubros. Este es desde mi punto de vista, esto explica por qué no hay una estructura policíaca a nivel municipal eficaz. Primero, porque el 90% de los municipios, está tomado por el crimen organizado vía alcaldes, vía grupos criminales que financiaron esas campañas y se apoderaron no solamente del territorio, sino de las policías y de las propias decisiones de los alcaldes a los que les exigen sumas mensuales, obra pública, etcétera, etcétera. Porque además, bueno, en muchas regiones del país el crimen organizado también hace obra pública y esta no se concursa, ni simplemente se exige o se pacta si pagaron la campaña del candidato a alcalde. Tal suerte que yo creo que todas estas fallas, todas estas pequeñas o grandes fallas, pues dan como resultado una crisis de inseguridad a nivel nacional. Y yo creo que el llamado es para que finalmente, bueno, los gobernadores hagan su tarea, porque en el sexenio pasado, pues no se hizo de manera eficaz, y ahí están los resultados. Yo creo que Claudia tiene muy claro en qué falló el sexenio de López Obrador, y el propio López Obrador, antes de terminar su gobierno, dijo faltaron muchas cosas por hacer. No mencionó cuáles, pero entre otras, pues se refería precisamente al problema de la inseguridad. Yo creo que ahora parece que se lo están tomando más en serio, porque, bueno, el hecho de que ya se quiera establecer una política unificada, una política de seguridad única, con cambios en las estrategias, pues creo que pues va encaminado a solucionar territorio por territorio este problema, ir pacificando zona por zona. A mí me parece que podrían ir más allá, pero bueno, no han querido. El caso por ejemplo, de El Salvador, que aquí lo hemos mencionado, toda proporción guardada, pero bueno, si se trata de ir por los capos, por los empresarios ligados al crimen, por los políticos sobre todo, pues se tendrían que declarar zona por zona estados de excepción y enfrentar a la criminalidad. Pero lo que estamos viendo, por ejemplo, en Sinaloa, me huele más a que el gobierno está trabajando bastante arduamente para que haya una alianza entre dos grupos, entre los Chapos y el Cártel de Jalisco, y le está quitando pues las piedras en el camino, es decir, no van a ir sobre los Chapos, no van a ir sobre la gente del Cártel de Jalisco, ni sobre los Mayos. Lo que están haciendo es trabajar en una alianza para que esta alianza criminal dé como resultado una pacificación del territorio. Bien, gracias, Ricardo. Víctor Ronquillo, ¿cuáles son las líneas? Dice Ricardo Ravelo que en el sexenio pasado no se hizo toda la chamba que se tenía en seguridad. ¿Cuál consideras que es esta forma de dirigirse a los gobernadores y de encabezar? ¿Cuáles son las características que tiene ahora en estos pocos meses el gobierno de Claudia Sheinbaum en este rubro? Mira, yo creo que lo primero que hay que señalar es que ha habido diferentes acciones de gobierno, cambios constitucionales, en fin, todos ellos como parte de un proyecto político. Pero me parece que esta reunión
es significativa en estos primeros meses de gobierno. Y es significativa por la dimensión que se conoce, que se sabe, tiene el problema de la inseguridad en nuestro país y el problema grave que le acompaña, que es la impunidad. Creo que esto es importante mencionarlo, ¿no? Sin duda, la primera reunión de gobernadores con la presidenta puso como prioridad el tema de la seguridad. Y yo quiero mencionar 2 o 3 aspectos de lo que ocurrió en esta reunión y que apenas se reportó por parte de los medios, ¿no? Uno primero, que es muy obvio, que es muy evidente y que tiene que ver con el tema que ya ustedes mencionaban de la coordinación. Es obvio que se busca una coordinación y ya hemos en otras ocasiones mencionado que esa coordinación al parecer es evidente, es García Harfuch. No las Fuerzas Armadas, no el Ejército, no la Guardia Nacional, sino este personaje que como hemos también analizado, pues bueno, tiene enormes claroscuros, ¿no? Por otra parte, esta coordinación es fundamental para sumar los diferentes recursos del Estado en su conjunto para abatir el problema grave de la inseguridad. Otro elemento importante que apenas se destacó fue pues en la participación de Rosa Isela Rodríguez, el mantener el paradigma que uno puede cuestionar, pero es algo que establece y que de alguna manera orienta una posible estrategia, ¿no? La construcción de la paz. Eso me parece muy importante. Y luego algo que tampoco se destacó es que es la primera vez que yo escucho a Claudia Sheinbaum hablar de la necesidad de reformar, de transformar. Ella dijo, no lo dijo tan fuertemente, dijo atender a las policías municipales y estatales. Ahí está uno de los problemas claves y uno de los elementos centrales para una posible transformación. Los que llevamos muchos años en este ejercicio de la reporteada, pues nos hemos encontrado en muchas ocasiones que pues en distintas regiones del país operan sicarios con placa y su arma reglamentaria es el arma que utilizan para llevar a cabo delitos, ¿no? Y nos hemos encontrado también con los cercos de protección política y nos hemos encontrado con una terrible realidad de cómo las instituciones del Estado en ocasiones, en muchas veces, han sido tomadas por parte de grupos de crimen organizado en una alianza mafiosa. El ejemplo de ello es lo que ocurrió en Iguala, en razón como causa de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Esto me parece que es determinante mencionarlo. Y luego solamente quiero señalar para, pues como una primera conclusión, es un tema que vamos a seguir desarrollando en muchas ocasiones, pero es muy curioso que el Consejo Coordinador Empresarial pues haya atendido las palabras de Claudia Sheinbaum y las haya celebrado. No recuerdo el nombre del presidente de este consejo empresarial, pero celebra lo que está ocurriendo, ¿no? Y bueno, dice que, por ejemplo, tienen reuniones para abatir la criminalidad en las carreteras. Y bueno, creo que esto está planteado de este modo, pero yo vuelvo a insistir, mientras no se desmonten las alianzas establecidas entre los grupos del poder criminal, poderes fácticos, con los grupos del poder político y el poder empresarial, se va a avanzar poco en cuanto a la verdadera construcción de la paz y la transformación de esta realidad, y la impunidad seguirá siendo un terrible lastre para un proyecto de transformación fundamental en este país.
Sí, así es, atacar de raíz, aparte de las causas de las que ha hablado el gobierno de la Cuarta T, también a acabar con las finanzas, con estas redes de Sí. complicidad de las que hablas. Guadalupe Correa, y en este escenario y con toda la reunión de seguridad, hoy el llamado de la Iglesia Católica, pues a pedirle también a los grupos del crimen que pues es el Día de la Virgencita, que se calmen un poco, sobre todo en esta época decembrina, y con todo eso llega o se anuncia ya a Ronald Johnson como próximo embajador de los Estados Unidos en México. ¿Qué tanto impacto, además de todo lo que se ha comentado ya, qué tan real puede ser el impacto de un personaje que bastante, pues ahí intervención en El Salvador, luego en Panamá, con bastante una gente de la CIA? ¿Cuál es el mensaje que nos está dando y de qué manera nos tenemos que preparar? Exacto, es un mensaje, Marta Olivia, y creo que así hay que leerlo y hay que entender también que tal vez el mensaje que está dando Donald Trump al pues asignar, al nombrar, no vamos a ver si la presidenta de México acepta las credenciales de Ronald Johnson, no creo que no lo haga, pero aquí hay un mensaje detrás muy claro, ¿no? En un momento en el cual el proyecto América Primero se consolida en una segunda administración. El proyecto América Primero no es la idea de un hombre loco ni una ocurrencia, ¿no? Es un proyecto apoyado por las élites. Sabemos, por ejemplo, que personajes de la talla de Elon Musk y todo el Partido Republicano ya es América Primero. Antes MAGA, ahora se presenta como América Primero. Y uno de los pilares fundamentales del proyecto América Primero tiene que ver con la frontera, con cuidar la frontera y con esta relación con México. México es una parte fundamental del proyecto América Primero, no por nada el segundo de a bordo del Departamento de Estado, Christopher Landau, el embajador pasado, y por primera vez se manda a un coronel con estas características, además de que estuvo, ya hemos dicho, ¿no? Estuvo Fuerzas Especiales, Green Beret, Boina Verde, una persona que sabe hacer propaganda, que sabe hacer labores de contrainsurgencia, con todo lo que esto conlleva, que estuvo en El Salvador, que también participó en las labores de la OTAN para la balcanización de lo que fue la Yugoslavia, ¿no? Toda la zona de los Balcanes. Y también es interesante porque fue el embajador de Estados Unidos en El Salvador a partir del año 2019. ¿Quién llegó a partir del año 2019? El hombre de mano dura, ¿no? Nayib Bukele. Este tipo de nombramientos responde más bien también a una preocupación del electorado, ¿no? De la base de apoyo de Donald Trump, de decir, cuáles son los enemigos que las élites estadounidenses han inventado, han ideado, estos enemigos imaginarios de Estados Unidos para contrarrestar este declive de este país, ¿no? Y regenerar un modelo de país distinto. Pues son los migrantes y son supuestamente las drogas, ¿no? El fentanilo y los cárteles mexicanos, obviamente, ¿no? Que son los, supuestamente, de acuerdo a la narrativa, los mexicanos, los carteles, son los que están envenenando con, obviamente, precursores chinos a los estadounidenses. Entonces, es una señal, ¿no? Si ustedes, como le dijo al expresidente Enrique Peña Nieto, Donald Trump en el año 2017, algunos días después de asumir como presidente de los Estados Unidos, los bad hombres, si ustedes no pueden con sus bad hombres, nosotros vamos a llevar a nuestros hombres. Nos pide más sangre, nos pide vendernos más armas, enviar a la Guardia Nacional, ya que estamos militarizados hay que aprovechar, ¿no? Porque si no lo hacen ustedes, lo vamos a hacer nosotros. Así lo dijeron en el 2023, lo he dicho varias veces en este programa, todos los principales miembros del Partido Republicano y obviamente aquellos en específico hicieron declaraciones muy fuertes, aquellos que estaban aspirando a representar al Partido Republicano en la elección presidencial. Ramaswamy, ¿cómo se llama esta señora?
Nikki Haley habla de lo mismo, ¿no? Es la repetición. Si no lo hacen ustedes, lo vamos a hacer nosotros. ¿Y qué vamos a hacer? Invadir, bombardear. Nadie bombardea, no sabemos qué va a pasar. Nadie bombardea en su patio trasero, ¿no? No quieres generar una guerra en tu patio trasero, ni aventar bombas, ni generar un desmán ahí. Pero sí, es una estrategia muy importante para que México haga lo que ellos quieren que hagamos. ¿Para qué? Para que les mandemos a la Guardia Nacional a la frontera sur, para que paremos ya estamos militarizados, las rutas migratorias están bajo control de la Secretaría de la Defensa Nacional. También los puertos, los puertos, las aduanas, toda la seguridad pública a nivel federal, ¿no? Es también una forma de decir, bueno, voy a mandar al ejército a deportar migrantes, voy a mandar a mi ejército ahí, o si no lo hacen ustedes, mejor, y les voy a seguir vendiendo armas y vamos a seguir generando estas economías de manera artificial, porque somos una economía de guerra, ¿no? Ahora esta guerra contra los migrantes la vamos a hacer, la vamos a plantear, ¿no? El complejo militar fronterizo industrial va a generar economías, vamos a continuar haciendo infraestructura o vamos a empezar a hacer este proyecto para, pues, volver a ser América Grande. Bien, gracias, Guadalupe. Ricardo, ¿cómo ves esta situación? Es decir, ya lo ha escrito, ya lo ha dicho en diferentes momentos Donald Trump, lo ha escrito en un libro sobre esta arte de la negociación, es decir, amenazar, hostigar, acosar para luego sentarse a negociar. Que al final, ¿qué efecto tendrá? Lo que estamos viendo es que ahora no solamente son las amenazas, es decir, son nombramientos tajantes y constantes de lo que ya viene. No es solamente una hablada, sino un hecho concreto. ¿Qué espera? ¿Cómo prepararnos? Y sobre todo, ¿cómo responder desde el gobierno de México ante esta situación? Mira, evidentemente coincido con lo que dice Guadalupe, el mensaje es muy claro, ¿no? Es mano dura en todo. Y estos amagos, pues que es un recurso bastante socorrido en muchos políticos que buscan forzar negociaciones, pues primero aprietan la tuerca y luego la van aflojando, pero bueno, en este caso, el nombramiento de Ronald Johnson como embajador de Estados Unidos en México, salvo lo que determine las autoridades, que lo más probable es que lo acepten, a mí me parece que vienen tiempos de mucha presión, de mucha agitación. El otro día escuché una entrevista que le hicieron a Donald Trump donde le preguntan sobre el tema de los aranceles, que hay un discurso muy disparejo, ¿no? Porque primero planteó 60% de aranceles para China, 25% para México y algo así más o menos para Canadá, y luego le bajó a China a 10% y se mantuvo con 25%, y le preguntaron que si estaba consciente y tenía claro que esto le iba a perjudicar al pueblo norteamericano por el tema de los precios. Y dijo que sí, que eso se asume, pero que habló también de bloquear la frontera, es decir, todo lo que ha venido diciendo. Pero el nombramiento del embajador, sin duda, pues habla de una política norteamericana de mano dura, como él lo planteó en campaña. Es decir, si México no hace su parte en el tema de las drogas, en el tema migratorio, pues se van a imponer los aranceles. Y yo creo que México ya tiene claro eso. Por eso el cambio de estrategia en materia de seguridad. Esto ya se venía dando desde la época, precisamente, ahora lo citaba Guadalupe, lo de cuando Trump ganó la presidencia por primera vez, el cambio de rumbo que ocurrió en México con López Obrador, que primero estaba en contra de la militarización, y después de la reunión con Donald Trump, si no mal recuerdo, la primera que sostuvo en la Casa Blanca, llegó a México y a los pocos días cambió la estrategia y obviamente le entregó toda la seguridad a los militares. Ahí empezó la militarización de los puertos, aeropuertos, aduanas y obviamente también el cerco policiaco en la frontera sur por parte de la Guardia Nacional,
para evitar el paso de migrantes. No dudo que también van a presionar muchísimo al gobierno mexicano para que los grupos criminales sean declarados como grupos terroristas, aunque hasta hoy la posición del gobierno de México es que no hay ninguna razón para que esto ocurra, porque el terrorismo tiene que ver con otras cosas, no propiamente con el tema del tráfico de drogas. Pero para Estados Unidos esto no importa. Lo que importa es, y reitero lo que dice Guadalupe, lo que importa es hacer la guerra. Ellos viven de eso. Ha significado históricamente un gran negocio hacer la guerra y ganar mucho dinero haciendo la guerra. Invierten cantidades estratosféricas en guerra, pero no han querido invertir en la zona sur de México, en la parte de Centroamérica, para generar empleos y que esto sirva de cortina para frenar un poco la migración. Sin embargo, creo que México pues va a asumir su posición. Si le imponen aranceles, pues ellos también los van a imponer. Esto ya pues hablaría de una guerra comercial que no conviene, sobre todo a México no le conviene. No obstante que es su principal socio, pues creo que aquí se tienen que afinar muy bien las artes de la diplomacia. El tema de la soberanía, esta jalada que no sé si lo dijo en broma o no, que México se adhiera como Estado a la Unión Americana, y lo mismo le propuso a Canadá, porque dice que los 300,000 millones de dólares que gana México por las exportaciones, pues es prácticamente algo así como un regalo de Estados Unidos que no tiene por qué estar sosteniendo a otros países. En fin, son cuestiones propias de Trump, del carácter de Trump, pero dentro de todas estas locuras o amagos, Trump es un hombre impredecible, es decir, de buenas a primeras cambia de opinión, dice una cosa, luego otra. Es decir, no es un hombre que pueda, que se sostenga en una posición congruente, es decir, va cambiando de acuerdo con los intereses de Estados Unidos, y me parece que pues estos van a estar siempre por encima de los de otros países. Gracias, Ricardo. Víctor Ronquillo, dicen algunos de nuestros seguidores que tal vez, Trump es más trompa que realidad. ¿Será cierto esto con este tipo de nombramientos? Pues mira, no lo sé. Yo creo que hay eventos y hechos que demuestran claramente la posición de ultraderecha de Donald Trump. Sin duda, ¿no? Es cierto que hay un discurso beligerante por su parte, pero también es cierto que ese discurso beligerante se confirma en los hechos, en cualquiera de los temas que podemos señalar. En la relación de México con Estados Unidos, pues es el responsable, el que en México se haya corrido la frontera del norte hacia el sur, es de alguna manera su presión política la que generó en muchos ámbitos la militarización respecto a las acciones que se siguieron encabezadas por el Instituto Nacional de Migración, que provocaron mucho dolor humano. Y hay muchos ejemplos, pero yo quisiera volver al tema del embajador. Me parece muy importante y voy a iniciar con una cita del senador panista Enrique Vargas. Le preguntaron los reporteros qué es lo que él opinaba al respecto y él lo dijo pues muy claramente. Dijo, vemos con muy buenos ojos este nombramiento porque es un retirado del ejército, un retirado de la CIA, y esto quiere decir que va a venir un embajador que va por el tema de la seguridad. Esto es importante señalarlo. Y luego lo otro, yo quisiera mencionar algunos de los atributos que tiene este personaje y que ha realizado y en donde ha realizado su carrera profesional, que ya se ha mencionado, pero quiero insistir en ello, y yo quisiera que las personas que nos escuchan pensaran lo que realmente significan esas acciones, ¿no? Bueno, en la década de los años 80,
Este hombre participó, fue parte del equipo de la CIA en la zona del conflicto de El Salvador. Pues obviamente muchas de las acciones perpetradas en ese momento, violaciones extremas de derechos humanos, una guerra atroz en contra de las fuerzas de insurrección encabezadas por el Frente Farabundo Martí, toparon con las acciones de este personaje. Luego estuvo en los Balcanes y fue parte del equipo que generó como una acción, se llaman operaciones de combate a nivel mundial, integradas por unidades de misiones especiales. Estoy traduciendo, pero no sé si sea correcto, pero esas acciones estuvieron encaminadas, podemos deducirlo, hacia la intriga, hacia la acción política que terminó por balcanizar, por generar tensiones políticas entre grupos étnicos diferentes, grupos religiosos. Sin duda, no quiero decir que lo ideó, pero participó porque pertenecía a ese grupo. Y luego lo otro, es muy importante esta mención, ¿no? Él fue condecorado por el gobierno de Nayib Bukele. Es un personaje señalado en El Salvador como un integrante de ese grupo político que apoyó a Nayib Bukele. En ese momento, embajador de Estados Unidos en El Salvador. Y bueno, habría que atribuirle pues acciones que luego vimos fueron cobrando una atroz realidad de extremas violaciones a los derechos humanos por parte del gobierno de Nayib Bukele, ¿no? La supuesta guerra contra las pandillas, la acusación y el encarcelamiento de muchas personas, miles de personas, la construcción de prisiones de alta seguridad, y esto que menciona Ricardo, que es esta instauración del estado de excepción, que es una acción terrible, que plantea la violación extrema de los derechos humanos en aras de la seguridad. Ese es el personaje, y por si faltara poco, y bueno, eso, pues no, así es, pero está casada con una mujer cubano-americana, ellos viven en Miami, y obviamente, bueno, eso lo supongo, pues son parte, ¿no?, de este grupo social, económico, político, ligado sin duda a los cubanos americanos que viven en Miami, como Marco Rubio, por ejemplo, ¿no? Entonces, es clave. Y lo otro, pues bueno, sin duda, pertenece también y es parte, ¿no?, de estos nombramientos. Miren, lo que caracteriza al próximo, pues sí, gabinete, ¿no?, de Donald Trump, pues son personajes que tienen enormes recursos económicos, ¿no?, y que están colocados en puestos clave. Lo dicen Jim Carson y David Brooke, de quien he tomado parte de la información, reporteros, colaboradores, corresponsales de la jornada en Estados Unidos y que regularmente hacen un trabajo estupendo, ¿no? Y ellos mencionan que, bueno, estos millonarios, empezando por Elon Musk, ocuparán la Secretaría de Comercio, la de Comunicación, la del Tesoro. Son al final de cuentas personajes que son parte de esta derecha que irrumpe en el mundo y que tiene una sucursal muy clara con el PAN en nuestro país y con otros grupos políticos de enorme beligerancia. Veremos cómo actúa este personaje al que precisamente las fuerzas de la derecha ya dieron la bienvenida, pero falta que con estas credenciales que he mostrado, con estos antecedentes, el gobierno mexicano dé el beneplácito. Aquí creo que tendría que plantearse una acción en la que se cuestionaran los antecedentes de este personaje y no se le dieran la aceptación como embajador. Creo que eso sería una posición digna y acorde con el discurso político
que Claudia Sheinbaum ha expresado y con algunas de las acciones políticas que ha realizado, sobre todo ya en términos del tema migratorio. Así es, Víctor Ronquillo, y antes de dar el paso en nuestro último tema, quiero comentarles esta información que publica el sitio de IMER, donde refiere que el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, fue trasladado este 12 de diciembre a una prisión federal de Oklahoma, en Estados Unidos, de acuerdo con una ficha de la Oficina Federal de Prisiones. Así que, pues, volvemos a saber de García Luna. ¿Cuál es el significado que tendría esto, Guadalupe, en estos momentos? Era de esperarse su cambio a una prisión federal para compurgar la pena de la que fue sentenciado y que, por cierto, ya también se inconformó. Tu micro. Mira, yo te voy a ser muy sincera. En realidad no tengo, pues, realmente la información ni el conocimiento de por qué se hacen este tipo de movimientos. Es como son áreas a veces un poco grises para los analistas, ¿no? El Departamento de Justicia opera mucho en la secrecía. Se toman acuerdos tras bambalinas, obviamente más cuando se tratan de casos de narcotráfico, ¿no? Se trata de negociar con los testigos, ¿no? Pero en este caso de García Luna, verdaderamente yo, siendo muy sincera, no sé cuál es la razón ni qué significa. Yo pensé que se iba a mantener en la prisión de máxima seguridad de Nueva York, pero no sabía, no tenía conocimiento de que iba a cambiar Oklahoma. Te soy muy sincera. Ricardo Ravelo, ¿significa algo en especial? Perdón, yo sé que este tema no estaba, ahora sí fue de coyuntura. Sí. En este sentido, pues obviamente no todos manejamos ni sabemos toda esta información. ¿Por qué sería cambiado de una prisión de máxima seguridad ahora a Oklahoma? En realidad, pues no tiene una explicación así como clara, porque pues la prisión donde estaba era de máxima seguridad. Y a donde va, pues también, de tal manera que, bueno, este es un cambio espacial, no sé a qué obedece, en realidad, pues, tampoco creo que lo vayan a explicar las autoridades de Estados Unidos, porque de pronto, pues, lo mueven de prisión. La verdad es que es algo que en este momento, como bien dice Guadalupe, pues, no hay un elemento que nos permita, por lo menos, hacer una conjetura, ¿no? Es decir, por riesgo, porque, pues no sé, es decir, entiendo que las prisiones en Estados Unidos, más esta donde estaba, pues son de alta seguridad y a donde lo llevaron también. Entonces la razón, pues no sé si fue una decisión de las autoridades o fue una petición suya, ignoro qué pasa ahí. Bien. Tampoco es Víctor Roquillo, perdón, fue un tema así que salió en este momento. Sin embargo, pues obviamente el tema García Luna siempre viene pues a llamar al foco la atención en estos momentos. Oklahoma, pues muy cerca de Texas, no hay, como bien dicen, si no nos han explicado hasta ahora cómo se dio esta llegada del Ismael el Mayo Zambada a los Estados Unidos, pues menos nos van a andar diciendo de qué se trata acá. Sí, entonces, pero solamente digo, lo que sí habría que tomar en cuenta, primero, cuáles son las condiciones reales de esa prisión en Oklahoma, ¿no? El nivel de seguridad, las dos son de alta seguridad, pero deben tener características diferentes. Y luego la otra cuestión es que no hay que olvidar que a lo largo del juicio de García Luna se mencionó en muchas ocasiones su intervención, su intento de compra de testimonios de algunos de los internos, ¿no? Esa injerencia que él tuvo en términos de su poder económico dentro de la propia prisión, porque al final de cuentas es una realidad diferente a la de México, las prisiones de alta seguridad, pero sin duda también hay elementos de posible corrupción, de arreglos políticos. Y lo otro es que también él esgrimió en algún momento que él era una persona ejemplar y que en esa prisión de Nueva York había dedicado esfuerzos para
educar, para fomentar en los otros internos la lectura, la enseñanza, no recuerdo exactamente la cita, pero creo que eso sin duda también son dos elementos que habría que tomar en cuenta, ¿no? La posible influencia de García Luna, que pudo haber ido cobrando al interior de esta prisión, aún en una prisión de alta seguridad, dado su poderío económico y sus nexos, sin duda, con personajes oscuros del Departamento de Estado de Estados Unidos, de las propias agencias como la CIA, como la DEA. Al final de cuentas operó con ellos, era el hombre de estas agencias en México. Entonces, creo que por ese lado. Y por otro lado, pues sí, quizá empezamos a conocer los resultados de una posible negociación en donde García Luna pudo haber ya o puede estar ya manejando cierta información. Habría que ver qué condiciones. Tampoco yo recuerdo que García Luna tuviera alguna propiedad en Oklahoma o tuviera mejores condiciones. Si hubiera sido llevado a Miami, otra sería la historia, ¿no? Claro, claro, sobre todo eso. Y bueno, recordemos que Genaro García Luna fue sentenciado a 38 años de prisión y que le tomarían en cuenta los 5 que ya lleva y tiene cargos relacionados con narcotráfico y falso testimonio. Nada más para cerrar esta parte. Nos quedan 2 minutitos, casi 3 minutos, 2 minutitos y medio para cada uno para su postrecito, pero antes, pues felicitarte, Guadalupe, hoy es tu día y bueno, como 90 millones de mexicanos bien católicos, incluso en las estadísticas oficiales a veces resultan más guadalupanos que católicos. Así que por lo pronto, felicidades, Guadalupe. No, muchísimas gracias, Marta Olivia. Yo nada más me gustaría también recomendar la película que ya recomendé en otra ocasión, que se llama Tonantzin Guadalupe, de un amigo mío que ya la he presumido mucho la película. Y Jesús Muñoz es el director y Rafael Casañ es el que escribió el screen, ¿cómo se llama? El guión, exactamente. Pero acordándome, es una película extraordinaria de lo que significa y de la historia, ¿no? De lo que algunos consideran un mito, pero de la creencia también, ¿no? Del mexicano. Pero bueno, nada más mi postrecito, ¿no? Sigo muy asustada con lo que está pasando en los albergues, lo que está pasando en las rutas migratorias, y me preocupa bastante el discurso de Trump, que aquí sí hay cosas que dice Trump para su base de apoyo, pero lo que sí va a hacer en los primeros momentos de su periodo presidencial y muy probablemente los 2 años va a ser algo visualmente muy aparatoso y que va a afectar a muchas personas, principalmente a personas que ya han dado los mejores años de su vida a los Estados Unidos. Va a haber deportaciones masivas, va a ser muy aparatoso, visualmente muy preciso, y va a enviar al ejército estadounidense para que sea todavía más aparatoso, para mover la maquinaria, el complejo militar fronterizo industrial, mover al ejército y realmente dar esta señal de que algo está haciendo. Van a venir muchas personas, muy probablemente pues personas más grandes, algunas de ellas que han tenido antecedentes penales, porque esos son a los primeros que va a enviar, muchas personas que se han afectado su cuerpo por trabajar en los Estados Unidos, estas personas que pagaron sus impuestos toda su estadía en los Estados Unidos, pero que no tienen, porque tuvieron una situación ilegal, irregular en los Estados Unidos, van a regresar, ¿no? Va a ser un problema porque también van a estar al acecho, pues, de todo el crimen organizado que está manejando la extorsión a lo largo de toda la frontera México-Estados Unidos. Hoy más que nunca, las redes de coyotaje con el crimen organizado están manejando pues todos los movimientos, ¿no? La movilidad a través de México, y me preocupa bastante. Sí, a todos nos debería de preocupar. Y bueno, hablando de preocupaciones,
Nomás les comento de pasadita que si tenían la duda a dónde iba Rutilio Escandón, va al Consulado General de México en Miami. Es la propuesta hasta ahora, pero bueno, no los dejo, no les contamino su postrecito, Ricardo Ravelo. Sí, yo quiero referirme al caso de estos dos asesinatos recientes, el del magistrado Edmundo Román y del diputado federal del Partido Verde, Benito Aguas. En el caso del magistrado es de llamar la atención que haya ocurrido un día después de esta reunión de gobernadores que estuvieron analizando los asuntos de seguridad en Acapulco, obviamente con un altísimo nivel de protección, de un blindaje para poder llevar a cabo esta reunión, y que haya ocurrido después, ¿no? Saliendo de los tribunales. Se desconocen las razones hasta ahora, pero entiendo que, bueno, es un caso que se va a investigar. Ha habido ya varios casos de jueces, magistrados asesinados, y de los que, pues, hubo uno en Colima, recuerdo, hace algunos años, que tampoco se supo en qué paró la investigación. Son casos que quedaron impunes. Ahora, el de Veracruz, el del diputado veracruzano Benito Aguas, es de llamar la atención, es decir, porque Zongolica, la zona de Zongolica en Veracruz, es una zona serrana que ha estado por mucho tiempo militarizada, precisamente por la presencia de grupos guerrilleros, narcotráfico. Hay redes de familias, digamos, que se han apoderado de las presidencias municipales, se han convertido en caciques, imponen, por ejemplo, sus decisiones para nombrar a familiares como sustitutos en los ayuntamientos. Es decir, es una zona verdaderamente muy conflictiva. Lo es desde hace muchos años. Nada más hay que recordar el caso de aquella terrible violación a Ernestina Asensio, una mujer nahua de 73 años, a manos de militares a los que le atribuyeron esta violación, que por desgracia quedó impune. Yo creo que ahí, en esa zona, pues tiene mucho trabajo la gobernadora Rocío Nale para poder, pues, desmantelar estas redes, porque como son zonas serranas, pues los caciques son dueños de todas las tiendas, de las gasolineras, de las rutas de camiones que cruzan de pueblo en pueblo. Entonces, pues hay muchos intereses ahí en juego, hay autodefensas también para, pues, de alguna manera tratar de contener no solamente el poder de los caciques, sino del crimen organizado. Hay mucha siembra de marihuana, tráfico de drogas, y toda esa región pues está también plagada de este grave problema que se llama el robo de combustible a petróleos mexicanos. Entonces, pues es un asesinato raro. El propio secretario de gobierno de Veracruz dijo que no había elementos para considerarlo un crimen político, de tal manera que, bueno, pues al parecer hay indicios de crimen organizado porque lo atrajo la Fiscalía General de la República. Habrá que ver qué dicen las autoridades al respecto. Gracias, Ricardo. Víctor Ronquillo, tu postrecito. Bueno, yo no voy a faltar a la costumbre de llevar un postrecito dulce. Y hoy a las 6 de la tarde en la Cineteca Nacional se presenta una realización televisiva, un programa de ficción basado en una investigación enorme de parte realizada por Fritz Lohner. Esto es Los años heridos, y bueno, de verdad que es una radiografía de lo que ocurrió con la guerrilla en nuestro país, ¿no? Donde comenzó esta terrible pesadilla, esta atroz impunidad, estos crímenes de terrorismo de Estado. Y se presenta en la sala 4 en un evento que se llama Platicando con nuestros cineastas, y estarán Fritz Lohner, que es el autor de un libro, insisto, de enorme valor histórico, Los años heridos, y el productor de esta serie de televisión, que además es una serie coproducida por el Canal 21, el Canal 22, una serie de ficción que de alguna manera
a mí me parece que una interpretación que yo hago es exactamente el contraargumento de lo que presentaría Netflix, ¿no? Es una historia humana, es una historia también con un valor histórico importante y sobre todo es resultado de un proyecto televisivo realizado por una producción enormemente inteligente, con el trabajo de varios guionistas y un trabajo de primera que nos hace ver qué es lo que puede hacer la televisión pública en este país. Gracias, Víctor. Gracias. Pues un gusto estar aquí en esta mesa de seguridad de los jueves. Guadalupe Correa, Ricardo Ravelo y Víctor Ronquillo, un abrazo fuerte y nos vemos el próximo jueves. No, nos vemos el sábado. El sábado primero en el Guateque y después el próximo jueves. Gracias, muy buenas tardes, buen provecho. Igualmente. Bye. Muchas gracias.